Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí para reunirnos alrededor de la huella de agua en pequeñas y medianas empresas en Colombia. Vamos a comenzar en un minuto y les pido a todos que apaguen sus cámaras, excepto los que vamos a ir hablando y presentando. En este momento les pido que apaguen las cámaras, apaguen sus micrófonos para que podamos tener una buena comunicación. Bueno, para ir contándoles que la huella de agua es un indicador de impacto a los recursos hídricos que puede evaluarse de manera independiente o puede hacer parte de un análisis de ciclo de vida completo. El indicador o los indicadores asociados a la huella de agua fueron estandarizados con la norma ISO 14046 y pues es bajo esta que estamos presentando los resultados aquí en este evento. También les comparto que según el último reporte de las Naciones Unidas, un cuarto de la población humana aún no cuenta con acceso a agua potable y el 30% de la población vive en zonas de alto y extremo estrés hídrico. Es por eso que herramientas como la huella de agua permiten a organizaciones y a diferentes actores tomar mejores decisiones con respecto a su gestión. ¿Qué más? Por eso. Por eso, pero entonces... Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido y vamos a continuar compartiendo un último dato y es que el 80% del agua residual es descargada en la naturaleza sin ningún tratamiento y la alteración del clima adicionalmente suma a las complejidades que plantean desafíos para garantizar una disponibilidad del agua en la calidad y la cantidad que necesitamos. Ahora doy la palabra a mi colega Carlos Toro, al coordinador del proyecto, para que continúe con la presentación. Buenas tardes, muchas gracias a todos y un gusto poder participar y escucharlos a todos ustedes el día de hoy. La idea es iniciar con una pequeña presentación introductoria del tema de la gestión del agua, un poco sobre qué es la huella. Trabajaba en su momento en el proyecto en el Centro Nacional de Producción Más Limpia y pues el proyecto en sus últimas dos fases fue ejecutado por el Centro Nacional de Producción Más Limpia desde el año 2012 más o menos. Y también nos acompaña Mali Puerto, que ya pues se presentó con ustedes. Ella nos apoyó específicamente en el escalamiento, digamos, de todo este proyecto en las empresas pequeñas y medianas, en las pymes. Algo que, digamos, al final del proyecto empezamos a buscar, digamos, como una línea estratégica y de apoyo
en el proyecto El Agua Nos Une. Entonces, como les venía comentando, el proyecto inició en el año 2009 en Colombia, luego empezó a escalar desde el año 2012 a Perú y a Chile, y en el año 2016, en su tercera fase, ya empezó a escalar a Brasil, a México, y ya somos, digamos, 5 países donde el proyecto ya cobró, digamos, mucha mayor relevancia y mucha más fuerza, y el proyecto en su totalidad, con los 5 países, lo denominamos El Agua Nos Une Suizagua América Latina. ¿Por qué ese tema de Suizagua? Es porque así se conoció el proyecto al inicio. Se llamaba Suizagua Colombia y fue cobrando, digamos, mucho más sentido, y ahora se llama El Agua Nos Une. El proyecto trabaja con muchas entidades ejecutoras. Hay una ejecutora como era el Centro Nacional de Producción Más Limpia en Colombia, y trabajó en esta última fase con alrededor de unas 28 empresas en Colombia. Esas 28 empresas incluían 15 empresas ancla, es decir, grandes empresas, y 13 empresas de su cadena de valor, ya sea proveedores o clientes, en diferentes sectores. Hay unos sectores que son transversales a casi todos los países, como el tema de alimentos y agroindustria, pero aquí vemos que trabajamos con muchos sectores. Y hubo digamos, una ampliación al número de indicadores y análisis de huella de agua para el sector café, de algo que se conoce como la huella ambiental del producto, que se hizo para el café, y tenemos unas guías publicadas en las páginas que le vamos a mostrar al final. Entonces, frente al proyecto, este proyecto, El Agua Nos Une, tiene 4 líneas de acción, o tuvo 4 líneas de acción. Una es evaluar y gestionar la huella de agua. En esta línea de acción trabajamos con esas 28 empresas, pero que hicimos un énfasis en el último año y medio en las pymes, donde escalamos el concepto de huella de agua en 15 pymes. Son como unas 7 pymes en Bogotá y unas 8 en la jurisdicción del área metropolitana de Medellín. Y también se escaló el proyecto en 8 empresas de la Cámara de Pulpa de Papel y Cartón de la Ande. Pero de las 15 empresas ancla, digamos, los resultados que se lograron fueron unas inversiones bastante significativas para el tema de la gestión corporativa del agua, contribuir a diferentes objetivos de desarrollo sostenible en términos de energía eléctrica. Ahora vamos a ver el porqué. Temas de reducción de agua extraída, implementaciones en temas de la cadena de valor, y entre otras actividades. Entonces, adicional al tema de evaluar la huella de agua en las empresas, se buscó como una línea muy importante que fuimos identificando en las primeras fases, y es que casi la mayoría de la huella de agua en los resultados que obteníamos estaba fuera de la cadena de valor, o sea, estaba fuera de las 4 paredes de la empresa. Entonces, en estas últimas implementaciones del proyecto, quisimos que las empresas que quieran entrar al proyecto entraran y vincularan a alguien de su cadena de valor. Entonces, por eso hubo un compromiso de vincular a 13 proveedores y clientes. Y 2 puntos importantes también era la gestión territorial, es decir, que las empresas se comprometieran a apoyar a sus territorios, a sus cuencas hidrográficas, en gestionar el agua, apoyar a las comunidades, hacer temas de apoyo a escuelas, apoyo a restauraciones de agua, restauraciones de las cuencas hidrográficas con especies nativas, o apoyo a acciones comunitarias. Y otro punto importante era buscar, digamos, hilar todos estos conceptos de la huella de agua, la gestión territorial, la cadena de valor dentro de la estrategia corporativa. Para ello, utilizamos, digamos, el concepto de la evaluación de riesgos.
para identificar esos riesgos y poder entrar a mitigarlos. Entonces, frente al proyecto El Agua Nos Une, digamos, eso era como a grandes rasgos. Sin embargo, tenemos pues publicaciones que entran en mucho mayor detalle frente a qué fue todo lo que se hizo en el proyecto. Ahora, para entrar en materia de la huella de agua, algunos de ustedes pueden haber escuchado cuál es la huella de agua de una taza de café, que son de 140 litros por cada taza de café. Sin embargo, hay otros estudios que mencionan que varía entre 4 y 29 litros. Inclusive hay algunos que dicen que es 0.3 litros. Si fuéramos a responder cuál es uno de esos correctos, pues tendríamos una diversidad de respuestas que hemos obtenido en diferentes talleres. Esto es como esas preguntas capciosas de los profesores. Realmente la respuesta correcta es todas. Todas son correctas. ¿Por qué? Porque dependen de la metodología que se utilizó para su cálculo. Y aquí entramos a una diapositiva de por qué hay una diferenciación en los datos. Y es que existen dos metodologías. En español, las metodologías se diferencian por su nombre, no específicamente por el número de la metodología, sino por el nombre. Cuando estemos hablando de la metodología de la ISO 14046 y mencionen y escuchen el nombre de huella de agua, se relaciona con la ISO. Cuando escuchen el nombre de huella hídrica, se habla de la metodología de la red de huella de agua o la Water Footprint Network, que fue la primera metodología que salió y que clasifica las huellas en colores, azul, verde y gris. Entonces, en español se quiso mantener esa diferencia en los nombres para diferenciar que existen dos metodologías. Entonces, ¿qué diferencias hay en estos valorcitos? El valor de 140 litros por taza está basado en la metodología de la Water Footprint Network de calcular la huella desde el punto de vista volumétrico en azul, verde y gris. ¿Y por qué es tan alta? Y es porque considera el agua lluvia, que la clasifica como agua verde, y es agua lluvia que evapotranspiran las plantas en su crecimiento y por ende aparecen valores altos. Porque aquí hay un valor que varía entre 4 y 29 litros. Esta metodología está basada en la ISO 14046 y la metodología de la ISO no cuantifica el agua lluvia como un consumo específico, sino que solo toma en cuenta las fuentes de agua dulce, ríos, quebradas, pozos, lagos. Por lo tanto, si yo estoy en una zona como Colombia, donde el café no se irriga, es decir, no utiliza agua de ríos, quebradas, lagos o pozos para su crecimiento, sino que utiliza esa agua lluvia, entonces voy a tener una huella de consumo o una huella azul muy bajita. Pero si yo necesito irrigación y es un café de Nicaragua, de algunas otras zonas que sí irrigan su café con fuentes de agua superficial, entonces tengo una mayor huella azul o huella de consumo de agua. Y si adicionalmente a ese consumo, basado también con la metodología de la ISO 14046, le calculo la relevancia que hay de ese consumo en su cuenca con un indicador de escasez, y multiplico el consumo por un indicador de escasez, obtengo una cantidad de litros equivalentes. ¿Por qué? Eso básicamente es para cuantificar que si yo estoy en una zona donde puedo tener una evapotranspiración, un ejemplo de agua e irrigación muy alta, pero la cuenca tiene mucha agua y no está en una zona de estrés, pues la importancia o el impacto que genera ese consumo en la cuenca es bajo y se cuantifica con un indicador de escasez. Entonces, por eso las tres metodologías o los tres datos son correctos.
Aquí la importancia de cuando alguien publica un valor, mencionar cuál es el alcance y cuál fue la metodología que utilizó para poder uno saber si se quiere comparar o no con un resultado, pues si es comparable y se aplica al estudio que usted hizo en su propia empresa. Entonces, las metodologías, si ven, tienen unos pasos muy similares. Hay que establecer un objetivo de alcance, un inventario, cuantificar el agua. Aquí evaluar la sostenibilidad es una forma cualitativa de evaluar si una huella es sostenible en términos de escasez. Es decir, si yo calculo una huella azul y estoy en una cuenca estresada, entonces mi huella azul no es sostenible. Esa es su evaluación. Y aquí evaluamos cuantitativamente los impactos al agua, como es los indicadores que les vamos a mostrar a continuación. Entonces, esa es la principal diferencia que hay entre las dos metodologías, la cuantificación de los impactos, específicamente en el tema de la contaminación. Que se los voy a mostrar en las slides siguientes. Uno es, ¿qué es la huella de agua? Básicamente es la medición de los impactos ambientales relacionados con el recurso hídrico. En dos aspectos muy importantes, el consumo y escasez y la degradación de agua. Entonces, esa degradación de agua se evalúa con diferentes indicadores. Y la idea de evaluar esta huella de agua es identificar dónde están los puntos críticos en la cadena de valor. ¿Por qué? Porque la huella se evalúa desde el punto de vista directo e indirecto, es decir, incluye el ciclo de vida de un producto o servicio o de un área geográfica. Entonces, esta metodología con base en la ISO 14046 es la que se utilizó en el proyecto El Agua Nos Une y tiene otro vínculo importante que no tiene la metodología de la Water Footprint Network o no es tan evidente cuando estamos hablando de empresas que utilizan combustibles y es el vínculo entre la huella de carbono y la huella de agua. Cuando yo quemo un combustible, genero una degradación de agua, que vamos a ver ahorita específicamente en qué indicador, por unas emisiones de ciertos gases que se queman y van al aire y que luego terminan cayendo otra vez esos contaminantes a cuerpos de agua y al suelo. Entonces, si yo reduzco la quema de combustibles en mi empresa, reduzco la huella de agua y la huella de carbono al tiempo. Entonces, es un punto importante. Y si reduzco el consumo de energía eléctrica, reduzco la huella de carbono indirecta, el alcance 2 para los que están familiarizados con ese concepto, y también reduzco la huella de consumo de agua por la energía eléctrica que yo consumo. Y digamos ya para entrar en materia de los indicadores que va a presentar Mali en su presentación, básicamente esa degradación de agua evalúa básicamente 5 indicadores. Es como un perfil que se conocen como la eutrofización de agua dulce. Esto es como la huella del nitrógeno, del fósforo. La eutrofización de agua de mar o la huella del nitrógeno. La acidificación o la huella del dióxido de azufre. Y la ecotoxicidad, que se evalúan unidades tóxicas comparativas. Esto está en inglés, Comparative Toxic Unit. La E significa que afecta al ecosistema y la H significa que afecta a la salud humana. En esas unidades incluso uno podría publicar la información, a veces es difícil interpretarlo y hay unas metodologías basadas en el análisis de ciclo de vida que permiten ponderar, es decir, traducir estos valores de diferentes unidades a una sola unidad de afectación o calidad del ecosistema. Entonces, por eso en algunas publicaciones podemos ver puntos de degradación del agua, que lo que hace es convertir todas estas unidades en esta unidad PDFs por metro cuadrado año. ¿Qué significa PDFs? Fracción potencialmente desaparecida de especies por metro cuadrado por año. Entonces,
básicamente hay unas metodologías de análisis de ciclo de vida que me permiten decir 1 kilogramo de fósforo equivalente que va al agua, ¿cuántos PDFs equivale? ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se calcula es el agua que entra menos el agua que sale, me genera la huella del consumo de agua. Esa huella del consumo de agua, en la metodología de la ISO, es esta diferencia entre lo que yo extraigo y lo que yo devuelvo. Quiere decir, a qué es la cantidad de agua que yo no le devuelvo a la cuenca. ¿Cómo no le devuelvo yo agua a la cuenca? Pues la evaporo en una caldera, la incorporo en un producto, por ejemplo, una bebida gaseosa, cojo agua, la embotello y la saco de la cuenca, entonces no la devolví, o un cultivo la evapotranspira. Es decir, irrigo un cultivo y ese cultivo para crecer absorbe agua y evapora otra cantidad y hace que ya no esté disponible esa agua en la cuenca. Entonces la diferencia en el agua que yo no le devuelva a la cuenca es lo que se conoce como la huella de consumo de agua, que en la metodología de la Water Footprint Network, la que utiliza los colores, equivale a la huella azul. Son exactamente iguales. Luego, si multiplico ese de la escasez y las emisiones al aire que se generen en su planta o en sus insumos químicos y materias primas, y la calidad del vertimiento que yo genero, me genera la huella de la degradación. Es decir, emisiones de fósforo, de nitrógeno, de óxidos de azufre. Los óxidos de azufre en el agua casi nunca sucede, pero óxidos de azufre al aire por la quema de combustible, sí, óxidos de nitrógeno también. Entonces esos óxidos que van al aire después terminan otra vez en el agua. Entonces se evalúa estos impactos de forma directa en su planta y de forma indirecta por las materias primas, insumos, combustibles que usted adquiere. O sea, para fabricar todos esos insumos, alguien generó generó una huella y unos impactos al recurso hídrico. Entonces, para eso se utilizan unas bases de datos, la más conocida y la más completa se llama Ecoinvent. No sé si tengan alguna duda, cómo está estructurado en el chat, dado que a veces no puedo ver aquí el chat. Si no, pues continuamos. Específicamente, ¿qué se necesita? Entonces, incluir el ciclo de vida. Un ejemplo aquí. Estamos hablando de carne de cerdo. Entonces, vamos desde la alimentación, desde el cultivo de los alimentos que se utilizan para alimentar los cerdos, generar ciertos procesos. Por ejemplo, aquí se extrae torta de soya, que luego el maíz con la torta de soya y otros aditivos generan alimentos concentrados que se llevan a la cría y levante de cerdos. Luego, cuando el cerdo está en cierto peso, ya puede ser viable para sacrificio, se transporta a la planta de sacrificio, perdón. Esto se enloqueció. Y se toma en cuenta, digamos, todo ese ciclo de vida. En cada una de esas etapas voy a tener una huella de consumo, escasez y degradación. Entonces, uno lo que hace en su empresa es identificar en dónde está y hasta qué punto de un alcance de la cuna a la puerta o de la cuna a la tumba. Me voy a hacer mi estudio. Y identifico ese objetivo, ese alcance, levanto todos los datos, calculo los impactos y los interpreto.
Básicamente son los pasos que pide la norma. Se puede hacer cálculos de una empresa o de un producto. De una empresa, generalmente se calcula el consumo de degradación por año, metros cúbicos por año, kilogramos de fósforo equivalente por año o PDFs metro cuadrado por año de la empresa. Pero si es para un producto, generalmente se necesita saber de cuál producto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo papel, por ejemplo, Kraft, que papel tissue. No son comparables. Entonces es muy importante ser específicos en los productos cuando se hace ese tipo de huellas. Yo creo que ahí podemos terminar, no sé, Mali, si consideran que haya necesidad de entrar en detalle en los indicadores de escasez para entenderlos, y eutrofización y acidificación. Yo creo que sí, unos Listo. 5 minuticos más, por favor. Perfecto. Entonces, escasez. Entonces, una vez que se elabora el inventario de agua directa e indirecta, es decir, directa en mis 4 paredes, en mi planta, yo cogí y calculé cuánta agua entra, cuánta agua sale, ¿qué quiere decir? Cuánta agua no le devolví a la cuenca, y eso es el agua consumida. Esa agua consumida la voy a multiplicar por un indicador de escasez. El indicador que se utiliza actualmente, han ido cambiando, digamos, esos indicadores a medida que se entienden más modelos y de qué forma se puede calcular mejor. Uno de ellos es el indicador AWARE. AWARE es en inglés para Availability Water Remain, que en español significa agua disponible remanente. Remanente quiere decir que ya incluyó, ya le excluyó a la oferta disponible de una cuenca, le resta el caudal ecológico y le resta el agua que consume, digamos, el sector industrial, el sector servicios, o sea, el agua que consumen los humanos, por así decirlo. Esa agua que queda se divide por un tema de el área de la cuenca y unos factores de tiempo, y me dan un indicador que varía de 0 a 100. Entonces, la huella de la escasez puede multiplicar el número de veces el agua consumida entre 0 y 100 veces. ¿Eso qué me dice? ¿Qué tan relevante es mi consumo en mi cuenca? Si el consumo, cuando yo multiplico el agua consumida por la escasez, se mantiene igual, hay, digamos, una relativa importancia. Es decir, porque lo que le quito, la cuenca percibe que esa es la cantidad que le estoy quitando para otros usos. Pero si eso empieza a multiplicarse por 2, 3, 4, 50, cada vez es más relevante. Y si está por debajo de 1, pues hay menos relevancia de que yo le quite agua a la cuenca. Para eso sirve el indicador de escasez. Y los indicadores de degradación, como mencionamos, ecotoxicidad, acidificación, eutrofización y toxicidad humana, básicamente un poco la explicación. Acidificación es el efecto que genera la lluvia ácida, y la lluvia ácida se da porque las emisiones de gases de óxido de azufre y óxido de nitrógeno, al combinarse con el vapor de agua en las nubes, genera ácido nítrico y ácido sulfúrico, que luego, cuando llueve, esa agua tiene una composición de esos ácidos y empieza a acidificar los cuerpos de agua. También acidifica los cuerpos terrestres. Pero básicamente esa acidificación lo que es afectar la biodiversidad acuática por la disminución del pH, que genera esos ácidos que caen en el agua. Entonces, ¿cuál es la ruta que yo debo identificar? ¿En dónde genero estos tipos de gases en mi empresa
como huella directa, y mis productos, si tengo productos intensivos en combustibles o en energías, puede tener esta huella de acidificación alta. Eutrofización. La eutrofización se calcula con dos indicadores, nitrógeno equivalente y fósforo equivalente. ¿Por qué dos? Porque en nuestra época o era industrial, desde que empezamos a generar cultivos industriales, empezamos a, digamos, emitir una gran cantidad de nitrógeno al agua. Ese nitrógeno empieza a generar, digamos, una cantidad suficiente en los cuerpos de agua dulce. Es muy probable que en muchos cuerpos de agua dulce uno encuentre presencia de nitrógeno, pero encuentre poca presencia de nitrógeno. Entonces, realmente la eutrofización de agua dulce se mide en kilogramos de fósforo equivalente porque es el nutriente limitante en el agua. Cuando yo completo el balance de fósforo-nitrógeno en un cuerpo de agua dulce, al adicionarle fertilizantes fosfatados, genero un desbalance, un inequilibrio de algas en la interacción entre el oxígeno y flora en el cuerpo de agua. Eso es lo que se conoce como un cuerpo de agua eutrofizado. O sea, cuando hay una interrupción del oxígeno, adicionalmente que las algas cuando empiezan a crecer exponencialmente, porque hay mucho alimento, pues se consumen también el oxígeno del agua. Entonces, básicamente, matas toda la fauna y flora que hay en ese cuerpo de agua. Y la eutrofización del agua de mar, el nutriente limitante, es decir, el que no está casi presente, es el nitrógeno. Hay mucho fósforo por todo el tema de los corales. Entonces, cuando yo adiciono nitrógeno a cuerpos de agua, a cualquier cuerpo de agua, debido a que como hay tanto nitrógeno, casi en los modelos que se utilizan es el 70% del nitrógeno que yo adiciono en un cuerpo de agua dentro del territorio nacional, termina en el mar. ¿Por qué? Porque hay tanto y solamente hay una pequeña nitrificación en los cuerpos de agua, entonces casi todo el nitrógeno termina en el mar. Entonces, cuando completo ese balance entre el nitrógeno y fósforo en el mar, genero eutrofización y afecto los corales. Y desde el punto de vista de la toxicidad y ecotoxicidad, o sea, las dos, al ecosistema y a la salud humana, básicamente toma el mismo metodología, que es una emisión que se identifica cuál es su ruta de exposición, si es al agua, al aire o al suelo, que yo emito algún tóxico, cuánto puedo exponer al ecosistema o un humano, cuáles serían los efectos que se generan y cuál sería el impacto en la salud del ecosistema o de una persona. De causa-efecto, unidades tóxicas son comparativas o en años de vida perdidos por discapacidad o muerte. Eso es un indicador que se conoce como DALI, que cuantifica esos años de vida para poder comparar diferentes impactos. Hay una metodología que se llama la metodología USTOX, que la pueden consultar en internet, las comparativas al ecosistema y al humano, para un montón de sustancias. Entonces, dependiendo si va al aire, al agua o al suelo, genera cierto impacto o no en el agua dulce. Es decir, hay unas pequeñas cantidades de
sustancias tóxicas que yo le aplico al suelo, que aún así generan ecotoxicidad al agua dulce. ¿Por qué? Por temas de infiltración y ciertos modelos que ya el modelo USTOX considera y tiene incluido. Yo creo que con eso sí terminamos esta sesión. El que quiera más información del proyecto El Agua Nos Une, existe una página que se llama www.elaguanosune.org. Igual esta presentación la vamos a compartir en los correos que registraron en el evento. Y también hay un canal de YouTube que pueden descargar muchos videos técnicos y videos de sensibilización que generó el proyecto El Agua Nos Une. Carlos, tenemos Muchas dos gracias. Las voy a leer. Dale. La primera es de Margarita y dice, ¿a qué hace referencia gestionar la huella de agua? ¿Cuánto tiempo se debe esperar para volver a evaluar la huella de agua y verificar que si hubo o no una reducción? La gestión de cualquier componente ambiental, como mínimo, debe ser anual. O sea, comparar cómo fue tu línea base con el año actual y dependiendo de cuál fue el año base, pues en qué año estás. Como mínimo lo debería evaluar tu desempeño año tras año. Dependiendo de qué tan juicioso eres con los datos en tu empresa o en tu sector, lo puedes hacer mensual. Así puedes levantar los datos mensuales y generar indicadores de huella de agua mensuales. Es mejor, dado que te permite mirar si hay desviaciones importantes entre un mes y otro y encontrar esas razones a tiempo y gestionarlas. Igual, por ejemplo, los indicadores de escasez tienen variaciones mensuales, que es trabajo que hizo Mali para Colombia, encontrar esos indicadores. Entonces, básicamente que depende de la frecuencia de la gestión, es mis recursos propios, si tengo el tiempo suficiente para hacerlo mensual y la disponibilidad de los datos si los puedo conseguir mensualmente. Bien, la segunda pregunta viene de Erika Olier y es, en el inventario del indicador de escasez, ¿qué sucede si la fuente de abastecimiento ya tiene un impacto por consumo antes de utilizarla? Entonces, como les mencioné, el indicador AWARE, ¿lo quieres responder tú, Mali, que eres más experta en el AWARE? No, dale, adelante. Bueno, el indicador AWARE considera, o para calcular el índice AWARE, coge la oferta total, le quita el caudal ecológico y le quita el consumo humano. El consumo humano es de todos los sectores, industrial, servicio, residencial, agrícola, minero. Creo que están. Minero incluyo minero energético. Le quita ese consumo. Lo que queda es con lo cual se calcula el indicador AWARE. Entonces, básicamente siempre considera restar el consumo humano. ¿Aló? Muy bien. Listo, Carlos. Muchísimas gracias. Entonces, aquí retomo
y retomo mencionando que la interpretación de la huella de agua debe considerar el objetivo y el alcance del estudio. No hay una manera estandarizada de interpretar los resultados, pero algunos enfoques típicos son la identificación de las etapas más contribuyentes, el problema ambiental más importante, la identificación de los procesos y flujos del inventario más impactantes, la revisión de la completitud y la consistencia de los resultados, y la influencia de diferentes parámetros clave, entre otros. Entonces, para ya hablar de los resultados, empieza mi exposición. Y permítanme, por favor, compartir pantalla. Y por razones de conexión, porque por acá me empezó a llover, no voy a abrir mi cámara en este momento. Espero que me comprendan. ¿Me pueden, por favor, confirmar si están viendo mi pantalla y me están escuchando bien? Sí. Perfecto. Sí. Excelente, muchas gracias. Muy bien. Entonces, continuamos ahora sí con las bases que Carlos Toro ha dejado en ustedes, y ustedes ya son expertos, pero teníamos que ponernos a todos en la misma página, y ya sabiendo todo el contexto del proyecto que viene detrás, con nuestra reflexión de estos resultados de huella en pymes. Estos resultados, como les decía, están basados en la ISO 14046 y están realizados o se realizaron para 8 empresas. Estas 8 empresas son 4 empresas en el sector de alimentos, 2 empresas en el sector de químicos, una empresa en el sector de textiles y una empresa en industria metalmecánica. La gran variedad de empresas que ven, pues, demuestra que hay un interés muy importante de parte del sector privado, y no solamente de la gran empresa, sino también de la pequeña y mediana empresa, para gestionar y utilizar estas herramientas. Y también cabe mencionar que en el caso de los productos químicos, el enfoque es más, productos químicos, metalmecánica, es un enfoque más business to business. Son empresas que producen para otras empresas principalmente, aunque en el caso de Mr. Glue sí hay business to consumer. Y los agroalimentos sí se enfocan más hacia directamente el consumidor. Esto puede ser de valor en la definición de las unidades funcionales. Ahora, yo no voy a presentarles a ustedes todos los resultados de cada empresa con todo el detalle, porque, como vieron, tiene bastante jugo, bastante carne, pero en nuestro chat hemos compartido el link para que ustedes puedan descargarlo. Si quieren hacerlo, ya lo pueden hacer y ver las fichas de resultados de cada empresa. Pero acá entonces les voy a presentar con base en una tabla. Esta tabla, ¿qué contiene? Primero, una unidad funcional. ¿Con base a qué realizamos ese análisis? Segundo, unas columnas asociadas a la huella de la escasez de agua. La huella de la escasez de agua, destacando 2 cosas. Si el índice de escasez es alto, bajo, medio, y cuál es el punto clave de la huella. Y una segunda porción de columnas relacionadas con la huella de la degradación del agua, con aquellos diferentes componentes de la degradación que mencionó Carlos Toro, de eutrofización, acidificación y toxicidad, y cómo diferentes compuestos llegan al agua y causan todos estos impactos. Y pues, cuál ha sido el punto clave en esa cadena. Cuando yo hablo de punto clave, estoy hablando de ese círculo que ustedes vieron en la presentación de Carlos. Entonces, la mayoría de las empresas que evaluamos son empresas evaluadas desde la cuna hasta la puerta de la empresa. Es decir, desde la producción de todas las materias primas y insumos energéticos, hasta que se hace el proceso directamente en la empresa.
En relación a la escasez, hay que mencionar que estos son resultados que se enfocan en dos cuencas principales. La primera cuenca es la cuenca del río Porce, en la zona hidrográfica del Chí, Magdalena Cauca, y la segunda cuenca es la del río Lavie. En realidad en el IDEAM se le llama subzonas hidrográficas, porque son cuencas pequeñitas que hacen parte del área de la cuenca grande, gigante, que es el Magdalena Cauca. Y estas cuencas se caracterizan porque el índice de escasez de agua es bajo, es 0,284, entre 0 y 100 es realmente bajo, pero en época seca puede llegar a ser 100, en un año seco puede llegar a ser 100. Y estos son datos del IDEAM que cuenta con datos de disponibilidad y de consumo para un año seco y un año normal. Entonces, las fichas y todo lo que calculamos es con condiciones normales, por supuesto, porque así debe ser. Pero las empresas son conscientes de que en un año atípico o en un mes atípico puede haber escasez que se manifiesta de pronto en cortes, en riesgos, en mayores costos para ellos. Hay que mencionar que la cuenca del río Porce es una cuenca que cuenta con una disponibilidad de 3.070 millones de metros cúbicos y una huella de agua consumida por el sector industrial de 2,34 millones de metros cúbicos. Pero a pesar de eso, pues es un consumo bajo porque afortunadamente somos un país de una gran cantidad de recursos que debemos aprovechar. Los detalles, como les decía, los pueden consultar. De todas maneras, quiero entrar a explicar qué tiene cada ficha. Entonces, las fichas, como verán, tienen una sección en la parte de arriba donde se describe la empresa y se describe el objetivo de la huella. Una primera columna donde la primera sección se describe el producto y el sistema evaluado. El sistema siempre se debe evaluar se debe plantear un diagrama de flujo donde se presenten las entradas y salidas de agua directa e indirecta, es decir, directa de agua, contaminación, materias primas y energía. Y unas gráficas asociadas a la escasez de agua y al uso directo de agua. El agua consumida que se enfatizó y la huella de la escasez de agua que utilizamos el AWARE para calcular. En la segunda columna se presenta el perfil de la degradación de la huella de agua con los indicadores asociados a, bueno, en la primera gráfica, cuál es el punto clave de esa degradación en el proceso de la cuna de la puerta, y en la segunda gráfica, cuál es la categoría de impacto, cuál es el impacto causa contaminación más importante. Por último, hay una sección de opciones de reducción, que son opciones de reducción tanto propuestas como en ejecución dentro de la empresa, y unas opciones tablas que presentan los resultados ya solamente a nivel de volúmenes, que es, como ven, limitado, no están todos, pero ya en las gráficas se ven, pero se presenta el inventario en volúmenes para cada una de estas empresas. Entonces, voy a continuar con Global Lattices. Global Lattices es una empresa de insumos químicos para la industria, que cuenta con una amplia gama de productos y realiza formulaciones según pedido. La Tebaida Quindío. Al evaluar el impacto, encontramos una gran cantidad de materias primas. Hay 92 materias primas, pero se priorizaron 21 por la cantidad, por porcentaje de ingreso. Y eso es típico de las industrias de químicos. En este caso, la unidad funcional fue un año de operación, y de todas esas materias primas, la que se priorizó fue el vinilacetato monómero por su impacto en la escasez de agua, y el butilacrilato. En segundo lugar, en la huella de la degradación del agua, surgió el IM85,
que es una resina, y también el vinilacetato monómero como un punto crítico. En todo caso, estas materias primas provienen de países en Europa y Asia y se dificulta la gestión hacia atrás, más allá de la eficiencia. Mr. Glue. Mr. Glue es un fabricante y un proveedor de adhesivos industriales y no industriales. Está ubicada en Armenia y basa su tecnología en un portafolio de productos base agua con polímeros acrílicos, vinílicos, vinilacrílicos y de alcohol polivinílico. Tiene una amplia capacidad para desarrollar productos específicos según requerimientos del cliente. En el caso de Mr. Glue, también se trabajó un año de operación de la planta y se encontró que las materias primas más importantes para la huella de la escasez son el alcohol polivinílico y el SA5052. En todo caso, la electricidad, que ya es un insumo con el que se tiene un poco más de control, también tuvo una relevancia en su huella de la escasez. Con relación a la huella de la degradación del agua, es principalmente indirecta asociada al alcohol polivinílico y la electricidad, y el impacto más importante fue la eutrofización marina, pero un poco más la dulce comparada con la eutrofización marina. Con respecto a la Fresita es una empresa dedicada a la producción y comercialización de helados con base en leche, chocolate y frutas naturales. La empresa se ubica en Medellín, Antioquia, y se evaluó la unidad funcional de 1 tonelada de producto. En esta evaluación se encontró que las materias primas son los puntos claves, en este caso el azúcar, seguido de la grasa vegetal y la fruta. En relación a la categoría más impactante de la degradación del agua, encontramos que la eutrofización marina era esta, y que esa eutrofización era causada por las emisiones de compuestos nitrogenados en la elaboración del azúcar, la grasa vegetal, y también aquí cobrarle relevancia la leche en polvo que se utiliza allí. En Industrias Metálicas Gold, ellos son fabricantes y comercializadores de insumos metálicos y afines para la industria de la confección y la marroquinería en el mercado nacional del Centro y Suramérica. Se ubican en Itagüí, Antioquia, y se evaluó un año de operación de la planta. Encontramos que las materias primas fueron también la principal razón de su huella de la escasez y de la degradación, principalmente el lingote samá y el flegelatón en la escasez del agua, en ese orden, y la degradación, pues el latón en fleje. Pero en este caso, en la categoría más impactante fue la ecotoxicidad, y está asociada, cuando entramos a ver el detalle, a la producción del cobre. En general, estos son aleaciones de cobre y aluminio, ambos tienen impactos en ecotoxicidad, pero el cobre un poco más. En relación a CIPA, y en general en otros indicadores de análisis de ciclo de vida que evaluamos bajo otros pues, referencias que investigamos. Con respecto a CIPA, CIPA es una empresa de nutrición, desarrollo y bienestar al sector pecuario, con 4 unidades de negocio: alimentos balanceados, tecnología genética, producción pecuaria y mascotas, y está ubicada en Bello, Antioquia. El producto que se analizó y la unidad funcional fue 1 kilogramo de alimento concentrado. Allí encontramos que la torta de soya y el maíz eran los puntos clave. En el caso de la escasez del agua, de Estados Unidos y de Argentina. En el caso de la degradación del agua, de Estados Unidos y de Brasil. Y en el caso de la degradación del agua, también cobra importancia la electricidad. La degradación está asociada principalmente a la eutrofización marina causada por la emisión de nitrógeno en la producción de este maíz y de esta torta de soya y etcétera.
En combustibles Maxi Ricos ya evaluamos a una empresa del sector de alimentos que está dedicada a la producción y la comercialización de productos cárnicos como salchichas, chorizos, jamones, tocinetas, entre otros, y que tiene sede en Itagüí. La operación la evaluamos de manera anual y encontramos que es la carne, pues que definitivamente, aunque recibe una gran cantidad de carnes e insumos, es la carne de res la que tiene la mayor relevancia en la huella. Y en ambas, tanto la escasez tanto como la degradación. Y la categoría más impactante es la eutrofización marina. La electricidad cobra importancia en la huella de la escasez. Ricatas es una empresa que está también en el sector de cárnicos y que tiene 2 unidades de negocio de desposte y de derivados. En la primera, pues produce las carnes en diferentes cortes. En la segunda produce en embutidos y está ubicada en Medellín. Es una empresa con más de 30 años en el mercado y encontramos que para una unidad funcional de 1 año de operación de la planta, la huella de la escasez, el punto clave venía siendo el arroz, la carne de cerdo y la carne de res. Y en la huella de la degradación era la carne de res y la de cerdo. Viene siendo variable en esos 3 puntos. La categoría más impactante, como ocurrió en el caso anterior, fue la eutrofización marina. Por último, Fatelares es una empresa que se dedica al sector textil. Estos textiles están relacionados con el hogar, son por ejemplo, y para uso institucional, son por ejemplo toallas, sobrecamas, almohadas, matas de baño, juegos de cama, cobijas, manteles y hamacas. Y la unidad funcional que se decidió utilizar fue 1 tonelada de producto. Las materias primas fueron en este caso el punto clave específico en la huella de la escasez y fue el hilo producido en Colombia. Pero una sorpresa que recibimos fue que la huella de la degradación estaba enfocada en el uso en la huella directa, particularmente en la quema de carbón, seguido por el hilo que, bueno, ya se esperaba, asociado a la eutrofización marina causada por las emisiones de compuestos nitrogenados. Ahora vamos a entrar al foco para que lo podamos ver un poquito más en detalle para algunas empresas. Y creo que voy bien de tiempo, no mucho, pero voy a correr. En el foco tenemos a CIPA. CIPA, por ejemplo, decidió que quería cuantificar la huella de agua de 1 kilogramo de alimento concentrado para poder compararse durante 2 años y tomar decisiones respecto al manejo y la gestión del agua. Y eso es lo que ustedes van a encontrar en la ficha. Fíjense que aquí tenemos una unidad funcional que está asociada al producto y es porque el producto es bastante genérico, no genérico en el sentido de que no hayan diferentes tipos de producto, pero sí es como el mismo tipo de producto, no es algo tan amplio como lácteos, sino es un producto concentrado, un alimento concentrado, y por eso se permite trabajar esa unidad funcional de cantidad de producto. Que es como mencionaba Carlos Toro, hay que establecer muy bien qué tipo de producto se está presentando a la evaluación de la huella. En Global Lattices tenemos aquí el diagrama de flujo y vemos cómo hay diferentes utilizaciones del agua que van desde su uso en producción como ingrediente hasta su uso en calderas y torres de enfriamiento para la producción de vapor, que se utiliza en procesos de calentamiento dentro del sistema, y para aseos y baños tanto industriales como domésticos. En este caso, los lavados industriales van a un tratamiento primario con coagulación y floculación, y los lodos se destinan a una celda de seguridad. Y todos los vertimientos tanto los industriales tratados como se destinan al alcantarillado municipal de la zona industrial de la Tebaida. Vemos también la gran cantidad de materias primas que tienen
pues su transporte asociado y la huella del transporte asociado, y la energía que ingresa en forma de electricidad y gas natural, así como una gran gama de productos que, bueno, aquí los nombres y las referencias, y pues de esta manera, a partir del diagrama de flujo, podemos entender los usos del agua dentro de la empresa. En el foco también quiero hacer énfasis en Ricatas, que tiene en su haber 5 empresas de producción de ganado porcino y 9 de producción de reses, y que las tiene una relación directa con ellas, las tiene mapeadas, perdón, y pudimos identificar en cuencas se encontraba, incluso hacer un análisis preliminar de riesgos en relación a deforestación con algunas herramientas que solucionamos adicionalmente, pero lo que sí nos permitió fue ver en el panorama de las cuencas y de sus índices de escasez dónde estaban ubicados. Entonces aquí que digamos el de mayor interés fue el arroz en Tolima, que es una zona de un poco más de estrés hídrico comparada con otras zonas del país. Entonces realmente vale mucho la pena que se haya podido hacer este mapeo, y es parte de lo que hay que hacer cuando uno hace un inventario de huella con una empresa. Hay que identificar el origen de las materias primas y hay que establecer también las distancias y pues adicional a lo que ya habíamos planteado antes, que son los usos, las entradas de agua, las salidas de contaminación directas, las entradas de materias primas y las entradas de energía. En el foco también tenemos los resultados de huella de la escasez de agua de la FECITA. Entonces vemos cómo a sorpresa de quizás de la empresa, no estaba enfocada la escasez en ese consumo directo que pues ellos percibían alto, sino que en realidad está enfocada en sus materias primas y en realidad en el azúcar, que quizás no es el componente más grande en porcentaje dentro de su ingrediente. Otros elementos importantes fueron la grasa vegetal, las frutas y la electricidad dentro de la huella de la escasez del agua. Cuando hacemos un zoom en la huella directa, vemos cómo se extrae de 6,85 a 6,86 metros cúbicos por tonelada de helado, y se consume 1,35 a 1,36 más o menos metros cúbicos por tonelada de helado. De estos, cuando lo multiplicamos por el AWER, se reduce a 0,39 metros cúbicos por tonelada, porque es una zona de baja escasez, de baja escasez hídrica. Y pues ahí vemos que vale la pena hacer esos análisis y enterar al detalle. Cuando ya entramos aquí al detalle, pues nos dábamos, aunque no es al final la huella de agua y la huella de la escasez, queremos ver el panorama amplio. Cuando entramos a ver estos detalles del agua extraída y etcétera, encontramos oportunidades de mejora enfocadas en eficiencia, que en este caso están relacionadas con manejo de lavados y que pues quedaron como propuestas en la empresa. En Fatelares, en Fatelares también encontramos un análisis interesante en relación a los resultados de la huella de la degradación del agua, porque a diferencia de las demás empresas, la huella directa cobró importancia. Esto se relacionaba con el carbón quemado. Ellos utilizan carbón en algunos de los procesos, y este carbón se quema, se generan gases que luego por procesos meteorológicos llegan al agua y se convierten en nutrientes que causan en impactos que causan problemas al ecosistema. Entonces es una oportunidad de mejora, y la empresa lo va tratando en mejorar la eficiencia en el uso del carbón y otras cosas que puede trabajar, adicional a la gestión de su cadena de valor del hilo. Por último, tenemos en el foco los resultados de huella de la degradación del agua de Mr. Blue. Vemos cómo para ellos la eutrofización marina y la eutrofización dulce cobran importancia, y pues esto está relacionado principalmente con su cadena de valores químicos.
Por último, las opciones de reducción. Vemos que siempre salir de la cerca es uno de los pasos más difíciles y por supuesto que para una empresa pequeña que no tiene de pronto una área dedicada a la responsabilidad social, corporativa, etcétera, pues le va a costar un poco más, pero ahora sí vemos que hay un interés y hay la capacidad de generar alianzas, incluso entre mismas pymes, para hacer gestión de proveedores y promover visiones, por ejemplo, de una cadena de valor reciclada o de reducir desperdicios, etcétera. O de pronto intercambiar buenas prácticas. En cuanto a temas más asociados a mantenimiento predictivo y preventivo, eficiencia de lavados, observamos que están más propuestos en implementación. La medición y corrección de fugas es algo que vimos que ya se implementa en la mayoría de ellas. Lo mismo la optimización de bombeos en torres de enfriamiento, la recirculación, la capacitación y diagnóstico con empleados y la reducción de uso y desperdicio de materias primas. Aunque creo que algo que aportamos con este proyecto es precisamente esa visión de al reducir desperdicio de materias primas, también reducimos contaminación al agua y uso de agua. Entonces, por último, les recuerdo que todo esto queda en la página web del Agua Nos Une. También dejo mi contacto para el que la necesiten. Y les doy las gracias por su tiempo. Y Dios mío, que ya se nos hizo tarde para el falta. Seguimos con el conversatorio sobre cálculo de huella de agua. Y les pido entonces a nuestros panelistas que por favor abran sus cámaras y vamos a conversar un poquito. Muy bien, entonces voy a ir dando paso a cada uno de ellos para que se presenten y para que por favor me conteste la primera pregunta. Ángela López de Industrias Metálicas Gol. ¿Qué aportó la huella de agua a tu organización? Bueno, buenas tardes. Para nosotros, nosotros pues estamos haciendo pues como toda esta parte de huella de agua, empezando pues como a mirar y mitigar pues como la parte de sostenibilidad. Entonces comenzamos con Mali a mirar pues como toda esta parte de ahorro hídrico, toda la parte de ahorro, pero nos dimos cuenta que nos aportó demasiado en la parte de ecotoxicidad, en la parte de reciclaje de materiales y en la parte de implementación de materias primas. Entonces, en ese estamos trabajando, somos una empresa metalmecánica y estamos en toda la parte del apogeo de sostenibilidad, como les dije anteriormente. Entonces, fue un aporte muy chévere porque pudimos mirar o estamos mirando pues la gestión de los proveedores, estamos mirando pues como la cadena de valor y la cadena de reciclaje y estamos haciendo como un diseño de reducción de materias primas. Gracias, Ángela. Me faltó mencionar que Ángela es la coordinadora de planta de acabados de Medellín, de Industrias Metálicas Gol, y pues muy comprometida realmente. Muchas gracias, ha sido una de las empresas más, pues, en general todas fueron buenas, pero sí con un equipo también presente durante las sesiones. Ahora me gustaría darle la palabra a Ángelis Quintero. Ángelis Quintero es la encargada de la gestión ambiental de Globas Látices y es ingeniera ambiental. Hola, buenas tardes. Como dijo Mali, soy la gestora ambiental y de calidad de Global Látices. Nosotros somos una empresa dedicada a la elaboración de polímeros para pinturas, concretos o adhesivos. Una resina polimérica que es como la materia principal para ese tipo de residuos, de ese tipo de productos. ¿Qué nos aportó la huella del agua? Pues como bien ya veníamos trabajando algunas actividades en pro del medio ambiente, nos aportó como
saber exactamente ese aporte negativo que tiene la empresa hacia dónde va, si es hacia la escasez o hacia la degradación del agua, o en qué porcentaje estamos aportando. Saber cuáles materias primas eran las que más aportaban negativamente, que en este caso, como lo mencionaba Mali, los resultados vimos que era el vinilacetato monómero y el butilactilato, y con ello estamos tomando medidas para minimizar los impactos, viendo cómo priorizamos algunas de las actividades y de los costos para poder hacer las actividades de reducción. También nos ayudó a evaluar esa escasez y esa degradación en la cadena de valor, en las materias primas, en los consumos energéticos, y evidenciar los impactos, porque realmente creíamos que con lo que estábamos haciendo, la PETAR y con ciertas actividades ambientales cumplíamos todo, o era todo lo que podíamos hacer. Y nos aportó eso, nos abrió un poquito más los ojos sobre a todo lo que podemos llegar y todo lo que realmente impactamos. Y no quedarnos solamente ahí en lo que cumplimos por normatividad, sino ver cómo aportamos realmente un poquito más al medio ambiente. Muchas gracias, Ángelis. Ahora me gustaría darle la palabra a Yesid González. Yesid Moreno González. Él es ingeniero ambiental y gestor ambiental de Ricatas, de Carnes Ricatas. Buenas tardes. Bueno, como lo dijo Mali, yo soy el gestor ambiental de la compañía Productos Ricatas Limitadas. Ricatas Limitada es una empresa de cárnicos, una planta de desposte mixta que está ubicada en la ciudad de Medellín, Antioquia, y también tiene una planta de derivados cárnicos. Nosotros, en la parte de derivados cárnicos, fabricamos todo lo que es la morcilla, todo lo que son chorizos, jamones, entre otros productos. La huella de agua o el programa de la huella de agua fue muy importante para nosotros porque nosotros pudimos conocer dentro de este programa el consumo. En la parte de derivados pudimos conocer el consumo de agua de una de nuestras materias primas, que es el arroz. Información que en el momento nosotros desconocíamos, a pesar de nosotros tener actividades enfocadas al ahorro eficiente y al uso eficiente del agua. Además de ello, la huella de agua a nosotros nos permitió conocer como empresa de alimentos cárnicos cuál es el consumo y cuál es la contaminación que ella está produciendo en su cadena de valor. Yesid, no sé si terminaste. Hola, listo. Bueno, como les venía diciendo, nos permitió conocer cuáles eran cada uno de los aportes que nosotros teníamos en cuanto a contaminación que nosotros generábamos en la huella de agua, específicamente en el recurso. Es importante mencionar que a partir de ello nosotros pudimos establecer que uno de los pilares fundamentales son nuestros proveedores. Es la contaminación o el grado de contaminación que pueden generar algunos de nuestros proveedores y poder con esta información llevarles a ellos una información, discúlpenme la redundancia, para que ellos puedan iniciar a obtener esta información y a concientizarse para poder trabajar arduamente en conjunto y poder disminuir la huella hídrica. Muchas gracias, Yesid. Listo, vamos a hacer lo siguiente. Les quiero proponer tengo otra pregunta, pero quería presentarlos a todos en la primera. Tenemos poquito tiempo y me gustaría que hiciéramos todas. Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta. Y si ustedes quieren, con esa segunda pregunta, los que hicieron
falta responder la anterior, ahí mismo también la hace, ¿listo? Entonces, Claudia, por favor, te voy a preguntar, ¿cuál es el desafío que tienes para implementar las conclusiones de la huella de agua? Y Claudia es la gerente y fundadora de y es química de Mr. Glue. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Agua Nos Une por el programa que pudimos desarrollar en conjunto. Mr. Glue es una empresa dedicada a la elaboración y fabricación, a la formulación y fabricación de adhesivos en 3 tipos de mercado que son en el papel, el cartón y la madera. Nosotros somos una empresa pequeña, a diferencia de muchas de las que están acá. Somos 8 empleados, entonces yo soy la encargada de muchas cosas, por eso estoy aquí como gerente. Y para nosotros ese es uno de los desafíos, aunque somos una empresa pequeña, pues tenemos la capacidad de producir 2 toneladas diarias de producto y vemos que sí, definitivamente tenemos una responsabilidad en la huella. Inicialmente pensábamos que por nuestros productos ser base de agua y no tener subproductos, pues realmente nuestro impacto era más bajo del que salió. Así que bueno, nuestro desafío ahora es tener una recolección de datos mucho más parametrizada. Ya con este programa también hicimos unos formatos muy interesantes que nos van a permitir tener mucho más parametrizada la información. Y bueno, y resolver, digamos, de principio a fin lo que habíamos propuesto, especialmente en el plan de responsabilidad compartida. Nosotros aquí en este programa, de hecho, trabajamos con una de las empresas y son nuestros mayores proveedores de materias primas que también están localizados en el Quindío. De manera que al trabajar en conjunto con otra empresa que también esté en pro de la sostenibilidad, se hace más fácil para una empresa como la nuestra poder hablar con los proveedores en el mismo sentido. Y para nosotros, como les decía, por ser empresa pequeña, pues los desafíos están en que tenemos que utilizar, yo soy la que tengo que utilizar todos los recursos y a mis operarios los pongo a que hagan cosas diferentes. Así que es como triplicar los esfuerzos en pro de que podamos decirle a nuestros proveedores que también sean sostenibles y a nuestros clientes y a nuestros usuarios que estamos haciendo lo posible por tener una huella de agua muchísimo mejor y que se vean que nuestros productos, aparte de ser de buena calidad, también son sostenibles y amigables con el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias. Listo, entonces ahora le quiero dar la palabra a Ángelis Quintero. Ángelis es ingeniera ambiental, especialista en gestión ambiental y producción más limpia y es la representante de Global Lattices de la parte ambiental. Hola, otra vez yo. Los desafíos que tuvimos. Las acciones para reducir el impacto se implementaron, fueron acciones de reducción, más que de hacer un cambio drástico. Nos dimos cuenta que en el momento como los mayores aportantes, digamos, de degradación son nuestras materias primas, no las podemos simplemente cambiar de un día para otro. Entonces, y las acciones que implementamos fueron enfocadas a la reducción del impacto. Entonces, tratamos de hacer un mejor reuso del agua de lo que veníamos haciendo, organizar las campañas de tal forma que los lavados se redujeran considerablemente. Se implementaron programas de mantenimiento preventivo y predictivo. Se afianzó mucho más en el programa de identificación de fugas que teníamos. Entonces, la huella hizo como reforzar y complementar cosas que estaban de pronto en nuestros programas, pero que no las veíamos como necesidades realmente. Esas acciones de reducción realmente, aunque parezcan muy fáciles, son un reto, pues yo creo que porque van ligadas al cambio cultural, no solamente de los operadores, de los auxiliares, sino de la gente de planeación, de todo el personal de planeación. Ellos tratar de organizar todas las campañas y los lotes para que realmente podamos hacer esas actividades y podamos, no sé, organizarnos de tal forma. Es un cambio cultural y un esfuerzo de todos para que en plantas se vean reflejadas como las acciones. Adicionalmente a esos retos o esas actividades que ya cumplimos, obviamente nos propusimos muchas otras que van enfocadas en la eficiencia de las materias primas. Pues en el análisis que Mali nos ayudó a realizar en la huella del agua,
eso fue lo que identificamos. O sea, no son nuestros procesos, sino son algunas de nuestras materias primas las que tienen ese aporte o ese mayor aporte negativo. Entonces, estamos trabajando en ellas y esperamos poder cumplirlas a un mediano plazo y aportar positivamente reduciendo nuestra huella. Adicionalmente, un reto que tuvimos fue que, bueno, yo digo tuvimos porque pues yo ya soy parte de la empresa, pero el proyecto como tal o todo el proceso se llevó a cabo por otra persona que había, una gestora anteriormente. Entonces, digamos que no sé, como tomar las memorias que habían y adoptarlas y tratar de entender todo este proceso tan grande que ya habían manejado, pues la verdad para mí fue un reto bastante grande, porque, o sea, hace poco tomé el cargo y tenía que adoptar muchas cosas para poderlas seguir implementando o empezarlas a implementar y tener todo aquí súper claro para que la actividad y ese estudio, ese proceso con la huella del agua no se quedara en el limbo, sino que realmente lo apropiáramos y tuviera cambios trascendentales en nuestra compañía. Entonces es una experiencia muy chévere, es de muchos retos, la verdad, creo que estamos un poquito cortos en lo que hemos podido implementar, pero todo está en propuestas y estamos trabajando para poder cumplirlo. Muchas gracias, Angelis. Muy bien, listo. Ahora me gustaría darle la palabra a Mauricio Arboleda, el gestor ambiental de CIPA Nutrición. Buenas tardes para todos. No sé si de pronto me ven, pues tengo la cámara, me está fallando. Pues mi nombre es Mauricio Arboleda, pues soy el analista ambiental de la compañía CIPA S.A. CIPA S.A. es una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de alimentos balanceados en todas las líneas animales. Pues bueno, pues acá a contarles un poquito sobre, más que todo, pues, que nos aportó, pues, evaluar la huella del agua. Pues nosotros estamos certificados en ISO 14000 y esto, pues, nos permitió, pues, tener, pues, como un avance como tener la línea base, pero nos aportó mucho en el tema de la cadena de valor de nuestras materias primas. Identificamos, pues, de que ahí teníamos un impacto significativo y eso nos ha permitido podernos sentar con estos proveedores y poder empezar a trabajar en conjunto para tomar algunas medidas e inclusive pensar en algunos tipos de transportes eléctricos. Entonces ha sido muy enriquecedor esta parte. Y en cuanto a los desafíos, pues pienso que esos son los desafíos que se nos van a presentar a todos en la cadena de valor, porque pues más que todo en el tema de nuestras materias primas e insumos, ya que pues se nos salen de nuestras manos y nos tocaría, si tenemos un proveedor que sí piense en la sostenibilidad o migrar a un proveedor que verdaderamente pues sí le apunte a este tipo de retos, ¿cierto? Entonces, por fortuna, hemos logrado avanzar con nuestros proveedores y también están pues como enfocados en ese sentido. Entonces, pienso que ha sido muy enriquecedor y nos ha fortalecido mucho. Y como decían anteriormente, o alguna compañera que la escuché, también nos permitió implementar algunos formatos instructivos que nos permiten tener una base de datos más confiable y poder empezar como a tener todos estos factores en cuenta. Muchas gracias, Mauricio. Por último, Geraldine Gómez. Los últimos serán los primeros. Geraldine es la representante de Fatelares en el tema ambiental. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, digamos que el aprendizaje que nos quedó de esta medición de la huella del agua fue que no todo es asociado pues como al tema del agua, porque ya vimos pues como en los resultados que les presentó Mari, que para nosotros ese impacto lo generaba era la quema del carbón de nosotros. Nosotros tenemos una caldera que trabaja pues con carbón mineral y esa fue la mayor afectación para nosotros. Entonces, digamos que ya hemos tratado de cotizar pues equipos para esa disminución de los gases, los dióxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, que son pues los que generan esta eutrofización en las aguas. Y también, muy importante y lo que muchos han mencionado, es el tema de nuestros proveedores. Ya nosotros debemos pues como
empresas enfocadas a todos estos retos de sostenibilidad, no solamente cumplir internamente, sino digamos que tener unos proveedores que también entiendan todo este tema y que también tengan incluido dentro de sus políticas de este tipo de estrategias de reducción. Entonces acá Batelares también tiene pues como un proyecto asociado a todos esos proveedores. Por ejemplo, todo eso está ligado también con el tema de reciclaje, entonces la reducción de la materia prima virgen, entonces usar otro tipo de recursos ya recuperados. Entonces, nos parece, pues a todos nosotros nos ha parecido pues de gran ayuda ese cálculo y no solamente, como les hablaba, verlo desde el tema del agua. Hay muchos otros aspectos que trabajar y ayudamos pues como a esa disminución tanto de consumo como de contaminación de las aguas. Muy bien, muchas gracias. Listo. Ya hemos concluido en el tiempo nuestro evento del día de hoy. Sin embargo, si alguien tiene preguntas, yo creo que puede abrir su micrófono y hacerlas o escribirlas en el chat y las leemos. En este momento tienen 2 minuticos para ir pensando sus preguntas. Me voy a tomar el atrevimiento de robarme 10 minuticos más de ustedes y les voy a pedir entonces a las interventores y a las personas que están participando que se tomen un minuto a nuestros representantes y puntos focales de las empresas, un minutico para cerrar la idea de lo que ustedes quieran presentar, de pronto dar consejos a pequeñas y medianas empresas que quieran hacer una mejor gestión del agua o de pronto cerrar con alguna de sus experiencias que haya faltado por compartir. Me gustaría empezar por Ángela. Ángela, un minutico para ti, por favor. Bueno, la experiencia ha sido muy enriquecedora. Pues nosotros somos fabricantes de insumos para confección y marroquinería, toda la parte de botonería metálica. Nosotros tenemos implementados muchas cosas de sostenibilidad, de ayuda al medio ambiente, pero nosotros tenemos que empezar a buscar otras alternativas y buscar como que otros materiales sean amigables para esta huella de agua. Nosotros somos muy comprometidos, tenemos una gerencia comprometida, un equipo que trata y está en ese momento enfocado en toda esta parte de sostenibilidad, migrando a acabados, migrando acabados amigables con el medio ambiente. También tenemos insumos que ya están reciclando. En este momento tenemos materias primas que buscamos con el proveedor tener pues como ese enfoque de reciclaje. Entonces en este momento tenemos materiales sostenibles. Muy chévere la participación, con Mali estuvimos trabajando casi 2 meses de la mano, muchas ideas, quedamos con pues una base de datos muy grande para seguir construyéndola y seguir ampliando nuestra parte de huella. Muchas gracias, Ángel. 1 minuto exacto. Listo, seguimos con Yesid, por favor. Listo. Nosotros, como empresa, lo que recomendamos es que para las empresas pymes que vayan a estar incluidas en este tipo de programas, lleven a cabo una selección dentro de sus proveedores con un componente ambiental un poco más riguroso, de tal manera que este componente ambiental les ayude a seleccionar proveedores que estén comprometidos tanto con la huella de agua, pues con la parte ambiental generalmente, específicamente con la huella de agua. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas, lo que generalmente hacemos es que dentro de la selección, dentro de los criterios que nosotros tenemos para hacer la selección de los proveedores, está la parte de calidad, que es muy importante, está la parte de los costos, que es muy importante, pero generalmente nos olvidamos de esta otra parte que es la ambiental y que por olvidarnos de esta parte hoy día
tenemos muchos impactos, hoy día tenemos el recurso degradado, entonces implementando este tipo de criterio podemos ayudar a mejorar toda la huella de agua. Gracias. La idea es, listo. Tengo que cortarte. O puedo decir un poco más, listo. La idea es que tanto las empresas como sus proveedores puedan unir fuerzas y puedan trabajar arduamente para poder disminuir esta huella hídrica. Muchas gracias, Jessit. Perfecto. Sigamos, por favor, con Claudia. Bueno, como les decía, al ser pequeña empresa, quiero como dar un consejo precisamente a las empresas que son más pequeñas y que no piensen que porque somos pequeñas no estamos afectando. De todas maneras, todos estamos contribuyendo al desarrollo económico, pero también a una degradación de lo que está pasando en este momento con cuerpos de agua. Y pues en el caso de nosotros digo específicamente porque estamos atacando tanto la marina como la dulce. Para nosotros es importante tener en cuenta el tema de la responsabilidad social y por eso cuando íbamos a empezar este programa le dije a Malí, pero nosotros sé que tus empresas han sido más grandes y nos hicimos este reto también y nos dimos cuenta que entre más temprano comencemos mejor. Así que para mí el consejo es que no importa qué tan pequeñas, no importa en qué sentido de la producción estén, siempre es importante tener presente en dónde estamos nosotros afectando al medio ambiente y cómo podemos hacer labores para eso. Y lo que les decía ahora, trabajar de la mano de los proveedores y contarle mucho también a los clientes y los usuarios que son empresas responsables. Nosotros también estamos entrando en la etapa de empresas B, precisamente por todo esto de la responsabilidad social. Entonces, no solamente pensemos en huella hídrica, sino también pensemos en todas las digamos, formas en que podemos aportar más a la responsabilidad social de los negocios para que entre todos tengamos unas empresas mejores. Muchas gracias a todos. Gracias, Claudia. Y seguimos ahora con Geraldine. Bueno, entonces como consejo, digamos que les diría es incluir pues como un análisis de esos aspectos e impactos desde una perspectiva de la cuna a la tumba, ¿cierto? Entonces incluir tanto pues como la generación pues de las materias primas y los insumos que manejamos, como tanto la etapa final, porque si lo vemos así pues todas las empresas se podría pues como controlar muchísimo más esos impactos o esa contaminación asociada a todos los procesos. O sea, digamos que ser un poquito más sostenibles porque digamos que todo lo que nosotros hagamos va a generar un impacto, pero entonces como unificar esfuerzos para en conjunto reducir pues como todo ese tema asociado al agua, a la contaminación atmosférica, también la generación de los residuos y ser más sostenibles y cumplir pues como con las metas que se tienen a nivel nacional también, porque cada vez la normativa es más exigente. Así es, gracias, Geraldine. Mauricio. ¿Estás ahí, Mauricio? Parece que ya se tuvo que desconectar. Entonces, Angelis. Bueno, ¿qué les diría? Que si tienen la oportunidad de realizar este proceso con ustedes, lo hagan. Que no piensen en que va a ser otro proceso más o algo engorroso que tengo que hacer, sino realmente vean más allá en lo que este proceso nos ayuda. Porque no solamente nos ayuda a ver ese compromiso que tenemos, o no solamente nos ayuda a ver que estamos cumpliendo, sino más bien eso, llegar a adquirir realmente un compromiso que tenemos con la gestión del agua, no solamente en el agua como tal, sino todos los demás factores que implican. ¿Sí? No solamente se trata de cerrar la llave y ya, no, ir más allá buscando la eficiencia y la eficacia de los procesos que realicemos. Esa es como la idea, que no nos quedemos en cumplir la normativa, ¿sí? Sino que busquemos más allá de eso que podemos hacer. Y no pensemos simplemente en que no, mi empresa no debe contaminar porque yo lo creo, sino que realmente miremos hasta dónde podemos aportar.
no importa el tipo de empresa que sea. Y buscar siempre que lo que nosotros hagamos vaya de la mano con nuestros proveedores, con nuestros clientes, ¿sí? Para que no solamente sea mi responsabilidad, sino comencemos a crear esa conciencia de que todos los que me rodean deberían estar o encaminarse hacia la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias, Ángelis. Bueno, por último, quiero darle la palabra a Carol Hurtado. Carol es la representante de la Embajada de Suiza, de la COSUDE. Sí, muchas gracias, Mali. Bueno, desde COSUDE queremos dar un agradecimiento muy especial a todas las pymes que participaron en este proceso. Entendemos es un compromiso para ustedes, digamos, en el marco de la sostenibilidad y entendemos la importancia que tiene este cálculo de huella de agua para gestionar de manera integral y a nivel corporativo el recurso hídrico y pues incentivarlos, digamos, a continuar con estas iniciativas, ya con las medidas de acción que requiera, digamos, estos perfiles generados. Y también queremos agradecerle a Carlos Toro y a Mali por este liderazgo, por compartir este conocimiento que se llevó muy bien desde COSUDE. Lo vimos de una gran manera para aportar, digamos, ya empezar este trabajo con pymes e incorporar este tema de sostenibilidad que es tan importante y pues a veces, digamos, por, como mencionaban, por ser pequeña no se toma en cuenta, pero es importante contemplarlo desde el inicio para que luego, digamos, no se tenga fuera de los alcances o se genere como algo adicional, sino que sea algo integral en la empresa. Entonces, agradecemos mucho igual su participación, a todos los que nos acompañaron y les deseamos pues una feliz tarde. Muchas gracias, Mali. Muchas gracias a todos y todas. Y bueno, damos por concluida la sesión.